Conectamos con los Estados Unidos de América para averiguar qué se cuece por allí, o mejor dicho, qué se lleva a la parrilla. Porque claro, si hablamos de gastronomía yanqui, hay que poner de inmediato una foto fija de una enorme, una inmensa hamburguesa, y esto lo hacen muy bien, y sobre todo en estos días, porque ya veré lo que nos cuenta nuestro querido Agustín Alcalá. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, y qué bien las hacen, la verdad es que hay fechas en esta nación que son de hamburguesa, de olor a parrilla. Es verdad, estáis de barbacoa estos días, ¿no? De barbacoa. Fíjate tú que hemos comenzado lo que aquí oficialmente se denomina el inicio del verano con el Memorial Day, que es el Día de los Caídos que se celebra el próximo lunes, pero bueno, pues hoy ya aquí en el patio de atrás mío, digamos, ya huele a hamburguesa, esperemos que no demasiado recalentada y refrita. Y es una tradición de los estadounidenses aprovechar este primer fin de semana del verano, aunque no es oficial, pero sí es real, para pasarse rompiendo el agua en la piscina, si las piscinas ya están abiertas, aunque esté un poquito fría el agua, y después comiendo hamburguesas. Y hay algunos secretos que las hamburguesas son buenas por una sencilla razón. No es tanto la parrilla que tú puedas utilizar, ya sea de cocinero experto o de la mejor calidad y más cara, sino lo esencial, te lo puedes imaginar, es la carne. Con lo cual hay que pillarse una buena carne de lomo de buena vaca. ¿Vaca o ternera? Vaca o ternera. A mí me gusta más la ternera. Sí. Pero una cosa que a lo mejor algunos de nuestros cocineros aficionados no saben, no hay que comprarla excesivamente limpia de grasa. Es decir, tiene que tener grasa, porque al fin y al cabo te puedes comer una magnífica hamburguesa que pueda ser casi un filet mignon, pero si no tiene grasa no va a tener sabor. Claro. Con lo cual necesitas un poquito de grasa para que tenga sabor. Entonces, lo ideal es que se sepa ya de antemano, se tengan antecedentes del sitio donde has comprado la hamburguesa, que la carne de hamburguesa esté bien picada. Y eso luego en la parrilla realmente va a dar unos grandísimos resultados. Pero si no, tú puedes picarla perfectamente, la metes en un procesador, aquí lo que se llama un procesador de comida, sí, que no es otra cosa nada más que pues un robotito de esos. Sí, como una especie de turmis. Sí. Pero allí se pica mucho o se pica poco la carne de la hamburguesa. Allí la verdad es que los exquisitos lo que hacen es que pican la carne ellos mismos. Si se compran a lo mejor un kilo y medio de carne, la pican ellos, no la deshacen, cuidado, no estamos intentando hacer una crema de carne, ni muchísimo menos, sino que las piezas sean lo suficientemente grandes en la picadora para que se vaya haciendo, para que tenga una consistencia. Se la adorna. A la hamburguesa no hay que engañarla como se hace con el pavo. Tú ya sabes que yo cuando te hablo del día de Thanksgiving siempre te hablo de que al pavo hay que engañarlo porque no tiene sabor, con lo cual es muy necesaria todo tipo de salsas, rellenos, frambuesas, rellenos, todo tipo de cosas para ocultar el hecho de que este pájaro no sabe nada. Es un verdadero pájaro, no tiene nada, no sabe nada. Así es. Entonces, la hamburguesa no, a la hamburguesa con una buena pimienta y una buena sal es suficiente. Luego se la puede acompañar de unos buenos espárragos, de un buen tomate bien hecho en la parrilla. Pero no hace falta trastornarse echando todo tipo de esencias que a lo mejor lo que va a hacer es que te va a distraer lo que es el sabor, porque tú lo que quieres saborear realmente es la carne. Es la carne. Es ese lomo de ternera. Lomo de ternera. Lo ideal es ponerla en la parrilla, colocar la mano por encima de la parrilla y cuando ya, a una cierta distancia, por supuesto, te quema, está lista para ponerla encima. Hay que calentarla unos 3 minutos por cada lado, no muchísimo más, y dependiendo de cómo la quieres. Si la quieres como en la suela de un zapato, pues realmente te vas a tener que pasar muchísimo tiempo aplastando y cociéndola, pero la ideal son unos 3 minutos por cada lado. Si la quieres más o menos quemada o que no sea, evidentemente con 3 minutos ya no se ve la sangre, pero no la quieres muy rosada, tienes que dar un minutito más. Por cada nivel que tú quieras de que la hamburguesa esté bien hecha. Oye, por cierto, es ideal. Nunca más de 10 minutos, eso nunca más, eso es un gran pecado. Es decir, eso es una cosa recalentada que ni mi perro se come. O sea, siempre 3 minutos. Unos 3 minutos por cada lado y luego un minuto extra dependiendo de cómo lo quieras. Si tú ves que a ti no te gusta con mucha sangre, pues eso, que sea muy rosada, otro minutito
o 2 minutitos más si lo puedes poner, con lo cual son 3 y 3, 5, perdón, 3 y 3, 6, más 2, 8 minutos. Eso es lo ideal. Nunca hay que pasar de 10 minutos, porque eso ya no se puede ni comer. Y por cierto, luego, los puristas que dicen sobre las cosas que se añaden, el bacon, el queso y todo esto, que los puristas supongo que se comen la carne monda y lironda o no. Tienes la elección. Yo con bacon generalmente no se sirve. Lo que se hace es más bien con una lonchita de pequeña queso. Cantidad, muy muy pequeña, una rebanadita pequeña de queso por encima, y de ese queso amarillo americano, y queda, si la quieres la quieres hamburguesa con queso, lo haces así. Pero yo creo que tú siempre que vayas a una de estas barbacoas americanas, y la próxima vez que vengas a casa, yo no te la cocinaré porque no sé cocinarla, con lo cual te estoy hablando un poco de verlo, de observarlo, porque es un arte. Observarlo es un arte de gente que sí sabe hacerla. Es comerse una primero siempre sin queso, sin ningún tipo, es decir, pura y dura. Eso es. Dependiendo de cómo tú la quieras, la cocemos más o menos, la ponemos a la parrilla más tiempo o menos tiempo. Luego ya tienes los sucedáneos. Si quieres poner una pequeñita cantidad de queso, la puedes poner. Lo puedes ordenar, por supuesto, con cualquier tipo de espárragos, que en la parrilla quedan muy buenos, o con tomate. Sí. Pero lo ideal siempre es comerse una hamburguesa siempre sin queso, la primera, la ideal, para probar la textura de la carne, el sabor de la carne, que no esté demasiado cargada de esencias, que no tenga muchísimas cosas que puedan un poco ocultar el sabor de la carne, y luego ya puedes mezclarla con una lonchita de queso encima, eso ya según las preferencias. ¿Y del pan qué me dices, Agustín? El pan, lo ideal es servirlo en pan de hamburguesa. En la bayonesa con sésamo, ¿no? Pero claro, también, como ya tienes la parrilla caliente, puedes poner pan tostado, un poco tostado, que también la típica pistola española, también bien cuarteada, queda bastante buena. Y lo que hay que evitar es que la hamburguesa esté demasiado grasienta. Hemos dicho que tiene que tener grasa, pero no excesivamente grasa. En su puntito. Y luego que no esté goteando, para que el pan no se te moje. Y al final lo que estés comiendo sea una mezcla... Un estropicio. Que esté demasiado blanda. Es que a mí se me llevan los demonios, cuando coges una hamburguesa y empieza a romperse el pan y se va para todos los sitios y al final... Eso es porque está mojada, eso es porque la hamburguesa está mojada, porque a lo mejor le has puesto demasiado ketchup. Eso es. Entonces, con lo cual ya se hace ahí una mezcolanza de sabores, de superficies que no se mantienen duras y se estropea. En esa ocasión lo mejor es quitar el pan y comérsela con tenedor y con cuchillo para saborear la carne, que no nos olvidemos, es lo principal de la hamburguesa. Es lo principal de la hamburguesa. Oye, qué buena hamburguesa nos ha hecho Agustín Alcalá. Un hambre tremendo. Ahora que yo creo que dos casas más abajo hay unos vecinos que están celebrando un cumpleaños, yo creo que me voy a acercar, porque he olido que había hamburguesa. Acércate y por favor, dame una hamburguesa y otra por mi compañero Juan Antonio, que me la voy a comer aquí mismo. Lo haré, me comeré dos, una de ellas a tu salud. Qué bueno. No, me estaba acordando de los de celebrities, de estas norteamericanas. Elvis Presley, por ejemplo, le encantaban las hamburguesas, comía muchísimas hamburguesas con queso. Leonardo DiCaprio, por ejemplo, que cena todas las noches 2 hamburguesas. ¿Cómo podrá comerse 2 hamburguesas todas las noches? Bueno, pues lo hacen. Es que forma parte, ¿verdad?, de la vida norteamericana la hamburguesa, que sí. Sí, la verdad es que volvemos al tópico, pero ¿cuántos vaqueros no se hicieron mayores comiendo hamburguesas en Estados Unidos? Ese café negro imposible casi de tomar. Exacto, nuestro recuerdo, por cierto, en el día el sábado, el que tú estás viviendo todavía, Agustín, pues John Wayne, hubiese cumplido 100 años. John Wayne 100 años. 100 años. John Wayne. Sí, ¿cómo le gustaba? Acuérdate que todos los españoles no le llamábamos... Bueno, John Wayne. Una generación ya sí le llamamos John Wayne. Pero John Wayne. Sí, Mr. Morrison. 100 años. 100 años, 170 películas y bueno, pues yo creo que también a él le gustaba mucho de las hamburguesas. Bueno, pues vamos a dar un apunte académico, un apunte universitario, porque algunos investigadores norteamericanos están sorprendidísimos con lo que están descubriendo en Perú. Están hablando de cosas maravillosas sobre el mundo incaico, ¿verdad? Sí, y figúrate quién lo dice. Son los sesudos profesores y también estudiantes de del MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el no va más de la arquitectura, de la matemática y de la ciencia de Estados Unidos, que se han quedado prendados como nos quedamos nosotros, los conquistadores españoles, nuestros antepasados, viendo los puentes colgantes
que se construyeron en Perú alrededor del siglo XVI, y estamos hablando de puentes de 30 metros que los incas construyeron y que los españoles pudieron ver cuando llegaron. Y no construyeron uno o dos, sino que cuando aproximadamente en el siglo XVI, cuando los primeros españoles llegan en 1532, cuando entramos en Perú, descubrimos los puentes. Había casi 200 puentes colgantes en Perú, que los construyeron los incas utilizando las cosas que tenían a su lado. Por ejemplo, una de las cuerdas que realizaban, Juan Antonio, estaban hechas con trozos de plantas, pero también con la lana que producían las alpacas y las llamas. Sí. Reforzaban las cuerdas de esta forma para poder construir unos puentes que impresionaron a los españoles, habida cuenta de que hasta ese momento eran los puentes más grandes que los ojos de nuestros conquistadores veían, porque los puentes colgantes romanos no superaban en muchas ocasiones los 15-20 metros de anchura. Aquí había puentes de hasta 30 metros que impresionaron primero que nadie a los caballos de los colonizadores, que no se atrevían a pasarlos, porque imagínate, se movían de tal forma que era imposible cruzar esos riscos con los caballos. La universidad, esta universidad MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ha estudiado la formación, cómo se construyeron estos puentes, y ha llegado a la conclusión de que eran verdaderas obras maestras de ingeniería civil, realizada por personas que en teoría no eran ingenieros, sino que con la práctica construyeron puentes. Por ejemplo, una de las cosas que más les sorprendieron es que al lado de un puente solía haber generalmente otro muy cercano. En algunas ocasiones se pensó que eran para los hombres solamente, o para las mujeres, o para la clase social más elevada y para la plebe, aunque en realidad se piensa que lo que sucedía es que, como era muy frecuente que se rompiera uno, tenían siempre la alternativa para poder realizar el segundo. Y en estos descubrimientos lo que han hallado es que la fabricación de estos puentes se basaba principalmente en un esfuerzo casi sobrehumano para poder alcanzar los dos lados de un risco o de un río que tenían que cruzar, y que costó la vida a muchas personas hasta que las cuerdas podían llegar a su lugar indicado. Y una vez que se lograba esto, colocaban dos grandes cuerdas que eran las que llegaban de lado a lado, y luego comenzaban con palos, con maderas, a construir la zona de la base del puente, que tejían con unas cuerdas especiales que ellos mismos construían a base de lo que decimos, de árboles, a base de cuerdas que sacaban de las plantas, y sobre todo también de las cuerdas que podían hacer con la lana de los animales familiares que tenían a su lado. Pues ahora los norteamericanos, los investigadores norteamericanos, descubren las maravillas que ya descubrieron los españoles hace 500 años. Muchas gracias, Agustín, un abrazo tremendo para ti. Saludos, y cómete esa hamburguesa, por Dios. Mira, vamos, ahora mismo ni me despido y ya me acerco a comerla. Un abrazo. Saludos.